del Instituto Patria que pudieron comprar dólares para hacerlo subir. Por eso son importantes estas declaraciones de Larroque ayer en una radio del Palo Amigo. No sé, yo por lo menos no lo conocía, digamos, no sé, el 27 de octubre del 2019 no sabía, pero por ahí es una cuestión de ignorancia mía. Ahora, creo que nadie lo votó, sí me parece que... ¿A quién no votó nadie? A Guzmán. Me parece que sí en el 2021 un veredicto sobre la política que él desarrolló. O sea, nadie lo votó en el 19 y en el 21 un veredicto sobre Guzmán. Sí, yo creo que sí. Claro, es Cristina, Pablo, ahora te sumamos, Álvaro, hablando en media lengua, ¿no? Porque viste que el Cuervo Larroque, con todo respeto, habla en media lengua. Pablo dice, nadie lo votó. Las cosas que repite Cristina con más elegancia y más inteligencia. ¿A qué ministro de Economía lo votaron? Claro. Habría que decirle a Larroque. Eso desde el punto de vista de la lógica. Ahora después le apunta a la cabeza. Cristina dice que le va a volver a hablar a Alberto recién cuando le pida la renuncia a Guzmán, ¿no, Pablo? Sí, es así como lo decís, Luis, y así están planteadas las cosas en el gobierno, por eso está en una encrucijada. Mientras tanto, Alberto Fernández sigue en su posición de sostener a Martín Guzmán y del lado de Cristina Kirchner quieren sacarlo a Guzmán. ¿Por qué? Porque ¿cómo lee el mundo Cristina Kirchner? En modo electoral, claramente. Y ella está absolutamente convencida de que la política de Guzmán conduce a una derrota electoral inexorable en 2023. Está bueno incluir en la charla al diputado Álvaro de la Madrid. Diputado, ¿qué margen tiene el presidente que ha sostenido al ministro casi como su último bastión frente al cristinismo duro para hacer un cambio en este contexto? Recién hablaba Pablo de encrucijada. Es más bien una trampa, porque si lo saca está en problemas y si se queda también está en problemas. ¿Y a quién pone? Claro, ¿y a quién pone? Claro. Cero margen tiene el presidente, que ya no sabe qué hacer para que Cristina no vaya por él. Ha llegado a pedir que lo aplauda, que aplaudan a la vicepresidente que le va a la yugular. Y ir contra el ministro de Economía es ir contra Alberto. Es decir, Cristina usa los matones de la palabra para continuar con su asedio al presidente. Y necesita relanzar el gobierno rápidamente, necesita tomar la centralidad del gobierno y de la economía. Y esto es lo que estamos viendo. El problema de la Argentina no es el dólar, hay que decirlo claramente. El problema de la Argentina son los Fernández, que tienen cero credibilidad, que no tienen plan económico, que viven emitiendo, que no exportan, que no cuidan el peso. Este es el drama de la Argentina. Y el dólar sube porque el gobierno no tiene credibilidad. Y el problema de la Argentina, como consecuencia de esto, también hay que decirlo, porque muchos hacen análisis económico, no es económico, es político. Los economistas en la Argentina han fallado en los últimos años sistemáticamente. Nosotros necesitamos que el país, que es como un barco, se enfile hacia alta mar y siempre nos quedamos encallados en el puerto. Claro lo que estamos viendo, Luis, lo que estamos viendo es una vicepresidente que va a usar todo artículo del Código Penal, es decir, que no va a tener empacho en violar todos los artículos del Código Penal y en cometer nuevos delitos, como lo vemos con el ataque a los jueces, con el Consejo de la Magistratura, en cometer nuevos delitos para tapar los delitos viejos. Claro que hay un problema político que tiene que ver con la economía, lo que pasa es que se refleja en la economía, claro. y se refleja otra vez en una inflación que parece que va a estar más cerca del 6 que del 5, ¿no, Lucas? Eso están diciendo, yo no tengo números míos, digamos, pero... Ayer, a ver, te cuento lo que decía Orlando Ferreres ayer en Voces. La tercera semana de abril, 5.7 ya. El aumento de los alimentos, muchos alimentos, dice Damián Dipache con su consultora, por encima de los 2 dígitos. No sé, si el cálculo no es inexacto, es medio difícil que esté más cerca del 5 que del 6. Hay un economista que dice, entraste en problemas cuando dejaste de acordarte cuál es la inflación anual y empezás a pensar en la mensual. Ya. Viste que todos sabemos el 6,7, si va a ser... Ya entramos en otro régimen. Bueno, la inflación anual, decía Marina Dal Poyetto, aún con acuerdo con el fondo, antes de que se produjera, iba a superar el 60. Sí. Y ahora la están proyectando para el 70. Y hasta ahora los primeros 3 meses, si se repitieran, te da 80. Claro. Y si se repitiera no está mal porque fue subiendo. Si mantenés el 6, ya te da 100. 6 es 100 anual.
Entonces, ¿y qué pasa? Cuando entraste en este régimen, como Argentina tuvo en algún momento de los 80s o de los 70s, todo va subiendo, ¿viste? Los salarios, cuando vos ves las paritarias, no digo que esté bien o mal, pero eso obviamente alimenta los costos. Sí, es inevitable, pero alimenta la misma pero bola. te va alimentando la Ahora, bola. ¿y hay algún riesgo de que se quiebre la regla inflacionaria y pasemos a estar describiendo otro proceso, un proceso espiralizado? Para mí hay un riesgo, digamos. Es decir, y depende de estas circunstancias políticas, como decía Álvaro, hay un tema de autoridad que ahora me parece muy grave. Es decir, cuando vos la cámpora, que está en tu gobierno, te dice tenés que echar a este ministro, al que tenés que echar es a la cámpora. Y si no lo haces, está dando una muestra de debilidad. Es como que, ¿no? El rey está desnudo realmente. Es cierto. Entonces, no se puede manejar la economía si el presidente no maneja el gobierno. Pablo, aquí hay que prestarle atención. ¿Qué está arriba ahora, como decimos nosotros en la jerga de la gráfica, ahora en los portales y en internet? ¿Qué es lo que está arriba ahora? Mirá, lo más importante es lo que acabamos de charlar, Luis. Por un lado, el ruido político que afecta a la economía, y hay que seguir muy de cerca la cuestión del dólar, porque en este contexto de alta inflación, vos sabés que es echarle más leña al fuego. Este es el número clave del día y te diría que de la semana. Gracias, Pablo. Gracias, Lucas. Segundos solamente, Álvaro, tenemos. Esta semana, con la ampliación de la Corte, va a volver a atacar, va a pegar donde más duele. No le interesa a nadie, ¿no? Pero ella va contra la Corte. Va contra la Corte, va a seguir, como te decía, cometiendo todos los delitos que tenga que hacer para tapar los viejos y para convertirse ella en la justicia. Y vos fijate lo que está pasando en la Argentina, las tomas, si son de día no es delito, la doctrina Zaffaroni, claro. Si la violación es con la luz prendida no es delito, si te drogás un poquito no está mal. Esto es lo que hace Cristina, desde lo político, desdoblar un bloque para quedarse con un lugar más, desde la ley de lemas poder quedarse con votos que no le corresponden, siempre la misma lógica, siempre en contramano, siempre en el delito. Gracias, muy redondo. Gracias a todos. Ya llegó el señor Luis Esteban Novarecio. Recuerden que él es Luis Esteban y que yo soy Luis Miguel. Se ríe Luca porque tiene 17.000 parientes. Uno se llama Santiago, el padre exministro, bueno, un montón. Así que con los nombres tenemos líos también. Tenemos lío. Enseguida